tipo de patología, pero es muy importante. Hay que recordar que el páncreas, a diferencia, por ejemplo, del pulmón, del riñón, es un órgano único. Es una glándula de tipo mixto. Tiene una función endocrina, una función exocrina. En el adulto pesa más o menos 100 gramos, mide más o menos de 12 a 15 centímetros. Es un órgano retroperitoneal, ¿no? Está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha, siendo la porción de la cabeza y del proceso uncinado las partes más bajas, más anteriores y más hacia la derecha. El páncreas, como tal, tiene relaciones anatómicas muy importantes. Esta es una imagen de tomografía, y dicho sea de paso, la tomografía es el estudio estándar para páncreas, es en cuanto a accesibilidad, costos, sensibilidad, especificidad y oportunidad, es el estudio estandarizado para la patología pancreática. En esta imagen tomográfica vemos el páncreas, es esta estructura de una forma media cerebroide, medio regular, es así como normalmente se ve el páncreas, rodeado por todo esto que se ve aquí en negro, que es la grasa peripancreática, y que está ubicado pues en la zona de retroperitoneo. Una relación anatómica, por ejemplo, muy importante es la arteria esplénica, que discurre por el borde superior del páncreas, ¿no? Desde el tronco celíaco hasta el vaso. También hay relaciones con la vena porta, como vemos aquí, un poco más alejadas, ¿no? La cava, la aorta, y ya más periféricamente el hígado, la vesícula, y por delante del páncreas está el estómago, que lo cubre totalmente. Para acceder al páncreas hay que entrar a lo que se conoce como la célula pancreática. Y la célula pancreática está delimitada por la, digamos, por la parte anterior, por el estómago, por la pared posterior del estómago, por el colon transverso hacia abajo. Entonces, cuando uno quiere entrar a la célula pancreática, hay que abrir ese espacio entre el estómago y el colon, la transcavidad de los epiplones, para acceder a la célula pancreática y por lo tanto al páncreas. Esa peculiaridad del páncreas de estar medio escondido, medio aislado del resto de los órganos abdominales, tiene pues ventajas y desventajas. Una ventaja es, por ejemplo, que cuando se da un proceso de pancreatitis aguda, sobre todo la leve o moderada, el hecho de que el páncreas esté tan aislado hace que el resto de los órganos abdominales no se vean comprometidos. Es un proceso inflamatorio local. Esa podría ser una ventaja. Una desventaja es cuando se da un proceso neoplásico en sus estadios iniciales, ¿no? En los estadios precoces, siendo el páncreas que estando tan escondido, por decirlo de alguna manera, y aislado, la sintomatología de esos procesos neoplásicos iniciales son muy leves, son muy bien específicas, no son tomadas en cuenta, y se va dejando pasar el tiempo y que el proceso siga avanzando hasta que ya da una sintomatología mayor. Y muchas veces cuando... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Doctor, parece que solo fue una interrupción. Frecuentemente mencionada, conocida, trabajada, es sin duda la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, como su nombre lo dice, es una inflamación aguda, brusca del páncreas. La pancreatitis aguda, en principio, responde a un manejo médico. Sin embargo, la mencionamos aquí porque en algún momento de la evolución de esta enfermedad, como lo vamos a ver a continuación, puede requerir un manejo quirúrgico. La pancreatitis aguda implica la inflamación del páncreas y la liberación del jugo pancreático dentro del parénquima pancreático. Y esto entonces significa lo que siempre se conoció como la autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. La etiología más frecuente de la pancreatitis aguda en nuestro medio es la de origen biliar. Aquel cálculo que estando en la vesícula, cálculo pequeño, pasa a través del cístico, entra a la vía biliar, que como ustedes saben, mientras más distal es, más delgada se va haciendo,
Y ese cálculo entonces va migrando hacia la porción distal del conducto biliar del colédoco y llega a obstruir tanto el drenaje biliar como el drenaje pancreático. Recuerden ustedes, el conducto pancreático principal se une con la vía biliar, forman un canal común y desemboca en la ampolla de Vater, papila principal. Entonces, cuando el cálculo llega a ese nivel distal, obstruye tanto la vía biliar como la vía pancreática. Esta obstrucción de la vía pancreática genera un incremento en la presión dentro de los conductos pancreáticos. Y eso hace entonces que se produzca un fenómeno en el cual las enzimas son liberadas dentro del parénquima pancreático, lo cual normalmente no ocurre. Normalmente las enzimas se activan una vez que llegan a la luz del duodeno, pero en este caso se activan dentro del parénquima pancreático y empiezan a destruir el parénquima pancreático. La causa más importante, la etiología más frecuente es la de origen biliar. La segunda etiología más frecuente es la de por ingesta de alcohol. Entre ambas, explican más o menos el 90% de las pancreatitis agudas en nuestro. Bien, el cuadro clínico, independientemente de la etiología, es el mismo. Paciente que llega a emergencia porque bruscamente y usualmente después de la ingesta de alcohol en grandes cantidades, comida muy rica en grasa, comidas muy pesadas, empieza con un dolor abdominal muy intenso. Se describe que el dolor por pancreatitis es el dolor más intenso que hay en el abdomen. El paciente llega doblado, con las manos cruzadas sobre el abdomen, el físico dolor en faja, irradiado en faja, ¿no? Entonces, esos pacientes llegan a la emergencia, ¿no? En ese momento, el diagnóstico, como lo vamos a ver a continuación, se hace midiendo las enzimas pancreáticas. Dolor característico de pancreatitis, más enzimas pancreáticas elevadas más de 3 veces su valor normal, ya tenemos el diagnóstico. La pregunta es, de ese paciente o de esos pacientes que llegaron a la emergencia, están ahí en la emergencia, ¿quién va a ser la forma leve? ¿Quién va a ser la forma grave? Que son las dos formas de presentación que tiene la pancreatitis. En ese momento no hay forma de saber. Sí se sabe que el 80% de pacientes van a ser, afortunadamente, una pancreatitis leve y que el 20% va a ser una pancreatitis grave o crítica. ¿Cómo se define una pancreatitis grave o crítica? Cuando en el transcurso de la enfermedad se presenta falla orgánica persistente o necrosis del páncreas. Tiene que haber una de esas dos condiciones o las dos para definir la pancreatitis como severa o grave, ¿no? Bien. Como al momento que llegue el paciente a la emergencia no podemos saber cuál va a ser la forma leve y la forma grave, siempre se trató de establecer algunos criterios, algunas tablas, algunas medidas para prevenir, pronosticar cuál iba a ser la forma leve y cuál iba a ser la forma grave. El método más conocido fueron los famosos criterios de Ransom, que son 11 variables, miden 6 al ingreso y 5 a las 48 horas, se le da una puntuación a cada una de ellas, y al final se sumaba y dependiendo de la puntuación se catalogaba como que este paciente se pronosticaba que iba a ser una pancreatitis. Esos criterios en realidad ya no se usan mucho porque había que esperar 48 horas para tener todas las variables medidas y era un problema. Después fueron reemplazados por los criterios, por la escala de Apache, ¿no? El Apache es una valoración de variables fisiológicas que se puede hacer desde el ingreso del paciente, que se puede repetir cada día y que se usa no solamente para pancreatitis, sino para cualquier estado de paciente crítico. Entonces, esa valoración del Apache nos da un estado, una medición más exacta de la condición clínica. Hay otros criterios también para prevenir la severidad, para pronosticar la severidad, por ejemplo, criterios radiológicos, tomográficos, los famosos criterios de Baltasar, donde se ve tipo de cambio en la glándula, si hay colección en un solo espacio intraabdominal o si hay colección en 2 o más espacios. También hay otra escala que mide porcentaje de necrosis, menos del 30% de necrosis, hasta el 50% de necrosis o más del 50% de necrosis. Todas estas son escalas para tratar de pronosticar cuándo va a haber una pancreatitis leve y cuándo una grave. Pero lo cierto es que no hay nada que desde el comienzo nos permita saber exactamente qué va a ocurrir.
Por eso es que a todos los pacientes, cuando ingresan, a todos, sin saber cuál va a ir a la forma leve o grave, se les da el mismo soporte, que lo vamos a ver a continuación. Después de 3 o 4 días, y hay mejora clínica, el paciente ya no tiene tanto dolor, si espera la vía oral, si no quiere, no tiene taquicardia, está orinando, tiene hambre, ese paciente está haciendo una forma leve, se va a autolimitar en 5 a 7 días y que va a poder superar el cuadro sin ningún problema. Si al tercer o cuarto día el paciente está distendido, sigue con dolor, taquicárdico, oligúrico, fiebre, leucocitosis, desviación izquierda, ese paciente está haciendo una forma grave. Entonces tengo que buscar si es por falla orgánica o si es por necrosis. Bien, en este esquema que tenemos aquí a nuestra derecha se resume un poco las formas de presentación que puede haber. Todo paciente llega con pancreatitis aguda, ¿no? El 80% hace la forma leve con una mortalidad muy baja, el 20% va a ser la forma aguda de la enfermedad, y en esta hay que diferenciar, si no hay necrosis, la situación todavía podría ser manejada. Si hay necrosis, ya la situación va cambiando. Si la necrosis es estéril, algo todavía se puede hacer, pero si la necrosis se infecta, es el escenario más grave de una pancreatitis aguda con necrosis infectada. Eso es lo más grave que puede ocurrir. En este caso, la mortalidad es del 50%. Bien, estas son unas imágenes tomográficas. Recuerden que la tomografía es el estudio estándar del páncreas, donde se ven algunas formas de pancreatitis. Aquí arriba a nuestra izquierda, en el cuadro A, vemos un páncreas diferente a lo que vimos inicialmente, ¿no? Acá se ve algo edematizado, una forma como una lengua, ¿no? Pero rechoncho, aumentado de volumen. Y semanas después, aquí en el cuadro B, la misma paciente, pero ya con una pancreatitis evolutiva. Vean aquí, solamente eso medio blanquecino vendría a ser parénquima, lo demás es necrosis, colecciones líquidas peripancreáticas, que llegan incluso hasta el espacio perirrenal. Esa es una forma, obviamente, grave de la enfermedad. Aquí arriba a nuestra derecha, otra forma de presentación donde no se reconoce nada de páncreas, solamente un magma de tejido ahí, donde hay tejido sólido, mixto, líquido, y lo más grave, presencia de burbujas de gas, ¿no? Esto puede corresponder a una infección por bacterias anaerobias o a físulas desde el colon, ¿no? Que han permitido la presencia de gas a nivel de la celda pancreática, donde no se reconoce nada de. Finalmente, acá abajo, en lo que dice figura 4, otra forma de presentación. Ese es un tejido necrótico, ¿no? No se ve el páncreas, se ve solamente un molde de tejido necrótico, pero que está bastante delimitado. Tiene como una envoltura, como una cápsula, como una muralla. Eso se conoce como necrosis amurallada. Entonces hay diferentes formas de presentación en cuanto a imágenes se refiere de la pancreatitis aguda. El tratamiento. El paciente llega a la emergencia, mal, adolorido, dolor 10/10, con náuseas, vómitos, no sabemos si va a ser forma leve o grave. A todos hay que darle un tratamiento de soporte inicial. Primero, hidratarlos. En la pancreatitis aguda hay secuestro de líquido. Los pacientes se deshidratan, pierden volumen intravascular. Hay que darles una buena reposición de fluidos, una hidratación agresiva, no con 1 o 2 litros al día, sino 3, 4, 5 litros, obviamente midiendo la respuesta sin pasarse al otro extremo de alguna con. Hay que hacer un buen balance metabólico, hay que ver cómo están los electrolitos, sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio. En la pancreatitis aguda hay bastante consumo de calcio, ¿no? Entonces eso también hay que estarlo chequeando para ver cómo está la glicemia, ver cómo están los triglicéridos. La tercera causa más frecuente de pancreatitis aguda es la dislipidemia, es decir, elevadas cifras de lípidos, triglicéridos, colesterol, etc., ¿no? Hay que hacer perfil hepático a ver cómo están las proteínas, sobre todo la albúmina. Es el balance metabólico. Obviamente un AGA para ver también cómo está el medio interno. Hay que calmar el dolor, ¿no? Analgésicos endovenosos. Se recomienda no usar derivados los opiáceos, pero eso es relativo. Va a depender de los protocolos y de cada. Entonces, hidratación, buen balance metabólico, haga electrolitos para ver el medio interno, calmar el dolor, oxigenar al paciente. Hay que recordar
que si hay necrosis es porque se ha visto afectada la microcirculación pancreática. Entonces, para tratar de prevenir esa situación, yo tengo que recuperar el volumen del intravascular, pero a la vez que ese volumen lleve oxígeno a los tejidos. Entonces hay que darle soporte oxigenatorio a estos pacientes. No darles de comer inicialmente, obviamente, NPO, si al tercer o cuarto día el cuadro clínico mejora, y yo ya estoy pudiendo más o menos prever que es un cuadro leve, seguramente 1 o 2 días después le voy a poder reiniciar la vía oral. Entonces no voy a tener que hacer ninguna maniobra en especial para el soporte nutricional. El paciente va a volver a comer en pocos días y va a ir bien. Pero hacia el tercer o cuarto día todo apunta que es un cuadro de pancreatitis severa, tengo que definir que ese paciente no le va a dar de comer, pero tengo que darle soporte nutricional. Lo más recomendable es pasar una sonda nasoyeyunal para poder darle nutrición enteral, ¿cierto? Entonces, puedo nutrir al paciente sin estimular al páncreas, que obviamente está dañado. Si no pudiese ser nutrición enteral, queda la tercera elección, bueno, la menos deseada, que es la nutrición parenteral. Pero hay que nutrir al paciente de alguna manera. La nutrición enteral no solamente cumple el papel de recuperar y mantener la parte nutricional, sino que también controla la proliferación bacteriana que se da en un intestino que no recibe alimento. Si se da esa proliferación bacteriana, ya se ha demostrado que una ruta por la que la necrosis del páncreas se puede infectar es por la translocación desde el colon, translocación de bacterias hacia el parénquima. Entonces, la nutrición enteral también es útil en ese sentido de controlar la proliferación bacteriana. Por supuesto que hay que monitorizar al paciente, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, volumen urinario, ¿no? Mientras se define si va a un cuadro leve o va a un cuadro severo. Si es un cuadro leve y aunque fuera un cuadro con necrosis, pero para algunos autores postulan que si hay necrosis pero es estéril, no habría necesidad de dar antibióticos. Si es un cuadro leve donde no hay necrosis, por supuesto que no hay necesidad de dar antibióticos. Pero si es un cuadro donde hay estéril, aunque esa sea, perdón, donde hay necrosis, aunque esta sea estéril, unos autores dicen, sí, es recomendable dar antibióticos de todas maneras porque es un tejido necrótico, es muy propenso a que se infecte, mejor demos un antibiótico profiláctico. Si es una necrosis infectada o si se demuestra infección en cualquier otro sistema, órgano, aparato, sin duda hay que dar un tratamiento antibiótico. Si el paciente hace la forma leve, el manejo es en medicina, pueden ser en cirugía si quieren, puede ser en gastro, porque esto se va a controlar rápidamente. Pero si hace la forma grave, ya sea por falla orgánica persistente o ya sea por necrosis, el paciente tiene que ir a la UCI. El manejo de una pancreatitis aguda grave se hace. Bien, mientras sigue la evolución de la enfermedad, pueden presentarse complicaciones. En los primeros días puede haber formación de colecciones pancreáticas y peripancreáticas. Uno pide al tercer o cuarto día, el paciente que no va bien, pedimos una tomografía para buscar necrosis, también encontramos colecciones. Esas colecciones, algunas se resuelven espontáneamente y otras hay que tratar. Si encontramos necrosis, porque el paciente no fue bien y pedimos la tomografía y encontramos necrosis, ¿no? Esta también puede ser estéril. Ya sea para las colecciones o ya sea para la necrosis, hay diferentes formas de manejo. Pueden ser resueltas por drenaje percutáneo en radiología intervencionista, pueden ser resueltas por vía endoscópica, una necrosectomía endoscópica. Se hace una endoscopía, se entra al estómago, desde el estómago se abre la pared posterior del estómago, se llega a la celda pancreática y por ahí se hace el manejo de la necrosis o de las colecciones. Se puede abordar también por vía retroperitoneal, por la región lumbar. Hemos dicho que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Entonces, si yo entro por la región lumbar, es el camino más corto para llegar a la celda pancreática. Se hace también un abordaje por un debridamiento retroperitoneal que se puede asistir con un equipo de cirugía laparoscópica, como lo vamos a ver ahora en unas imágenes.
Se puede hacer necrosectomía laparoscópica, es decir, como una laparoscopía usual desde la pared anterior del abdomen, entro al abdomen, levanto el estómago, bajo el colon, entro a la célula pancreática y por cirugía laparoscópica resuelvo la colección o la necrosectomía. Y también se puede hacer obviamente todo esto por cirugía convencional, cirugía abierta, ¿no? Una laparotomía exploradora, se abre la pared, igual levanto el estómago, bajo el colon, entro a la transcavidad y caigo a la célula pancreática. Y una vez que entré a la célula pancreática, remuevo la necrosis, remuevo las colecciones y puedo dejar diferentes sistemas de drenaje para continuar lavando la célula pancreática y seguir controlando la infección. Entonces, alternativas de tratamiento hay de todo. La necrosis pancreática hemos dicho pues que es una de las complicaciones que determina la severidad de la enfermedad. El diagnóstico de necrosis pancreática, cuando uno la sospecha por el deterioro del paciente, es con una tomografía con contraste. La tomografía sin contraste no nos sirve para buscar necrosis, no nos permite identificar la necrosis. La tomografía con contraste sí, porque el tejido necrosado va a captar menos contraste, entonces vamos a poder diferenciar el parénquima que esté viable del parénquima que está necroso, ¿no? Cuando encuentro necrosis y se plantea la cirugía, los protocolos dicen que la cirugía debe plantearse no antes de la 4ª semana de evolución, ¿no? El paciente llegó a la emergencia, al 4º día es pancreatitis grave, lo paso a la UCI, se hace todo el soporte que se necesita, se va buscando la falla orgánica, se va tratando, se busca la necrosis, se determina si es estéril o si está infectada. En todo ese proceso hay que procurar, y uno ya va a definir cirugía, que sea a partir de la 4ª semana. ¿Por qué? Porque a partir de la 4ª semana, el tejido necrótico ya va a estar bien delimitado, bien circunscrito. El proceso inflamatorio, si bien va a estar presente, va a estar de alguna manera controlado. Entonces, cuando se haga la cirugía, va a ser técnicamente más factible sacar solamente lo que esté necrosado y preservar la mayor cantidad de parénquima pancreático que pueda. No se trata de sacar todo el páncreas porque dejaríamos al paciente con una insuficiencia pancreática de vida. Se trata de sacar aquello que esté necrosado y conservar el parénquima viable. Además, en esta 4ª semana, las estructuras importantes que están ahí, la vena cava, la aorta, la porta, las mesentéricas, ya es menos probable que se vean afectadas por el proceso inflamatorio. Por eso es que se plantea que la cirugía sea a partir de la 4ª. Este es un resumen de los procedimientos que hemos mencionado, los procedimientos terapéuticos que puede haber: drenaje percutáneo, drenaje por endoscopía, necrosectomía abierta, por laparoscopía, que puede ser a través de la lesión lumbar o anterior. Y acá vamos a ver algunas imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, esta primeras es básicamente para ver cómo es que se dejan los sistemas de drenaje después de una operación. Aquí ya estamos en la célula pancreática, ya se sacó el tejido necrótico, y acá en B tenemos 4 drenes que se van a dejar en esta célula pancreática. Obviamente los drenes entran o salen por contraabertura por la pared abdominal, pero están dentro de la célula pancreática, ¿no? Acá se han puesto 3 de esos drenes tubulares y un dren de silicona. Se pone el epiplon encima y se cierra la pared abdominal. Aquí en la tomografía se ve la célula pancreática, no se reconoce páncreas porque se ha extirpado buena parte y está inflamado, pero se ven los drenes colocados en esa. A través de estos drenes se hacen lavados continuos para seguir removiendo detritos que puedan haber quedado y permitir que el proceso inflamatorio se controle de manera más rápida. Esa imagen sí es de una cirugía que hicimos acá en el hospital. Acá tenemos, para que se ubiquen, la cabeza del paciente está a la izquierda. Esa es una incisión que va del reborde costal derecho al apéndice sifoides y baja por el reborde costal izquierdo. Es una incisión subcostal bilateral. Esto da una muy buena exposición a todo el compartimento supramesocólico. Entonces tenemos aquí el estómago que está levantado con la mano del ayudante, el colon transverso que está siendo llevado hacia abajo por la mano del ayudante,
ya se ha abierto la transcavidad y tenemos aquí la célula pancreática con la necrosis pancreática en toda su extensión. Y además se ven estos nódulos blanquecinos característicos de la pancreatitis aguda, que es la evidencia de la saponificación. Recuerden, perdón, entre las enzimas pancreáticas está la lipasa, que digiere y disuelve las grasas. En la cavidad abdominal hay bastante tejido graso, tanto en la pared de las vísceras, en el epiplon, en el mesenterio. Entonces, cuando se da una pancreatitis y entre las enzimas liberadas está también la lipasa, va a actuar sobre todo este tejido graso. Puede ser en toda el interior del abdomen, tanto en el epiplon, en las vísceras, incluso hasta en la pared, se puede ver estos nódulos de sapo. Bien, esta es una necrosectomía abierta, se saca el parénquima pancreático que se ha necrosado, tratando de preservar el parénquima que pueda quedar. Esta es una gasa que mide 10 por 10 centímetros, se pesa lo que se sacó, esto es parénquima pancreático necrosado, esto pesó más o menos 60 gramos, es decir, aproximadamente el 60% de la glándula. Bien, esa es una forma de trabajar. La otra es por endoscopía, ¿no? Se hace una endoscopía, este es el endoscopio, ¿no? Y aquí vemos la imagen, desde el interior del estómago, se abre la pared posterior del estómago, se cae a la célula pancreática y se remueve por endoscopía tanto las colecciones que pueda haber como el tejido negro. Y esos son los procedimientos que se hacen por la región lumbar asistidos por la laparoscopia, ¿no? Se pone un trocar en la región lumbar, se insufla un poco, se entra el laparoscopio a la célula pancreática y encontramos esto. Esto es como un pozo de una colección achocolatada, turbia, que se aspira, se saca en este lavatorio, muy buena cantidad. Obviamente ya afuera también se comprobó que era una secreción maloliente, contaminada, por supuesto. Y una vez que se aspiró todo esto, esta es una imagen, esta es una pinza de la laparoscopía, esto es el trocar, ¿no? Dentro de la región lumbar se va recogiendo el tejido necrótico. Es una necrosectomía por la región lumbar. Y después que se ha limpiado todo, queda la célula pancreática, obviamente con un proceso inflamatorio activo, pero ya libre de esa colección y de la necrosis, que era pues lo que condiciona el mal estado del paciente. Una vez que se remueve todo esto, más todo el soporte que se da, se facilita un poco la recuperación del paciente. Bien, en resumen entonces, la mayoría de las pancreatitis agudas son leves, el 20% son la forma grave, que es cuando hay necrosis, es infectada más grave todavía, o es cuando hay falla orgánica múltiple. La falla orgánica puede ser falla respiratoria, falla digestiva, falla renal, falla hematológica, falla neurológica. ¿Bien? Eso se considera como falla orgánica. Los pacientes que hacen el cuadro leve se va a limitar prácticamente sin mayor tema más que el soporte y se recomienda, la causa ha sido biliar, por un cálculo vía biliar, la cirugía de la vesícula se haga en la misma hospitalización. Recuerden que para hacer el diagnóstico de pancreatitis se necesita en principio solamente dos cosas: el dolor característico de la pancreatitis y las enzimas elevadas 2 o 3 veces su valor normal. Amilasa o lipasa, cualquiera de las dos. Si bien la lipasa es más específica, ¿no? Recuerden que amilasa también se forma en las glándulas salivales, por ejemplo, pero ambas sirven. Ahora, si me dieran a escoger, yo escogería lipasa, por supuesto, ¿no? Pero si no hay lipasa, no importa. Amilasa igual me sirve. Cuando tengo duda del diagnóstico o considero que a pesar de la pancreatitis el paciente tenga alguna otra cosa, entonces es válido pedir una tomografía. Estamos hablando de cuando el paciente llega a la emergencia. Si al tercer o cuarto día sospecho que hay necrosis, ahí sí está clara mi indicación de una tomografía. El tratamiento ya lo hemos dicho, si es leve o moderado, tratamiento estándar de soporte, se recupera rápidamente, apenas pasa el dolor, le doy de comer, no necesito antibióticos, no necesito mayor cosa, pero si hay signos de deterioro, forma grave, el paciente va a la U.
Esta es una imagen de un procedimiento endoscópico. Esta es una CEPRE, una colangiopancreato retrógrada endoscópica, ¿no? Donde solamente para complementar toda la información, esto permite ver una vía biliar llena de cálculos, ¿no? Un cístico dilatado y una vesícula llena de cálculos. Esto claramente, el mismo tipo de cálculo ha migrado hacia la vía biliar. Esta CEPRE que nos hace este diagnóstico también puede ser terapéutica. A través de este mismo procedimiento se abre la papila con diferentes herramientas, se limpia la vía biliar, ¿no? Y al día siguiente el paciente se puede operar la CoreLab y sale al día siguiente de alta con resultados. Pero estos cuadros son pues los que pueden originar las pancreatitis de origen biliar. No necesariamente tienen que ser varios cálculos. A veces un solo cálculo también origina todo el problema. Una complicación frecuente después de una pancreatitis aguda es la formación de un pseudoquiste. Pero el pseudoquiste, ojo, también se puede formar después de un trauma abdominal cerrado, por ejemplo. O también puede haber pseudoquiste pancreático junto a una pancreatitis crónica. Pero eso es, digamos, es complementario. La idea es que se queden con el concepto de que una complicación frecuente después de una pancreatitis aguda, así sea leve o haya sido grave, así sea de diferente etiología, es que se puede formar un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste es una colección del jugo pancreático que está envuelto en un saco fibroso. Este saco son células de la misma inflamación que ha ocurrido, ¿no? Y contiene enzimas pancreáticas, de ahí digamos, su seriedad en algunos casos, ¿no? ¿Qué ocurre? Recuerden que durante la inflamación del páncreas se inflama el parénquima y algunos conductillos también se rompen. Entonces hay fuga de jugo pancreático. Este jugo pancreático se va a coleccionar y va a producir una reacción inflamatoria y forma este saco fibroso, ¿no? Pero ¿por qué se llama pseudoquiste? ¿Y por qué no es un quiste? Se llama pseudoquiste porque si vemos la pared al microscopio no vamos a encontrar una capa de tejido epitelial. Solo vamos a encontrar tejido fibroso resultado de un proceso inflamatorio. Como no hay tejido epitelial, no es un quiste verdadero. Por eso se llama pseudoquiste pancreático. Esta es pregunta de examen, la suelen poner. ¿Por qué pseudoquiste? Porque no tiene capa de tejido epitelial en su pared. Bien, ¿cuál es la clínica de un pseudoquiste? El paciente hizo la pancreatitis, se fue a su casa, aparentemente todo resuelto, ¿no? Pero después de 2 a 3 semanas, el paciente empieza a sentir, a notar algunas molestias digestivas. Se llena un poco rápido, no digiere bien el alimento, se llena de gases, tiene un poco de vinagrera, y conforme pasan los días, la cosa se va poniendo todavía más notoria, ¿no? Entonces, el paciente viene a la consulta, no viene a la emergencia. No tiene un dolor muy intenso, pero tiene un malestar. Viene a la emergencia, perdón, a la consulta, y el médico ve la historia y dice, ha tenido pancreatitis hace 3 o 4 semanas, está con estas molestias. De repente tienes un pseudo. ¿Qué pedimos? Tomografía. Y vamos a encontrar en la tomografía esta imagen. Una colección bien definida, casi siempre de forma así redondeada, ¿no? Que puede estar ubicada en la célula pancreática, puede estar hacia la cabeza, hacia el cuerpo o hacia la cola, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir es que esta colección, conforme va creciendo, va a ir comprimiendo el estómago o el duodeno y va a producir pues esas molestias. Hay que diferenciar esta imagen así bien definida, bien formada, con una imagen como esta que tenemos a nuestra derecha. Acá se ve una colección irregular, heterogénea, ¿no? Con aire, rosis, hasta el espacio del freno renal. Eso no es un pseudoquiste. El pseudoquiste se ve así, como una pelota. Bien, ¿qué se hace cuando tenemos un pseudoquiste? Muchos de esos pseudoquistes se detectan a la segunda o tercera semana pequeños y después espontáneamente se van reabsorbiendo. Recuerden que esto es porque un conductivo pancreático se ha abierto, está drenando ese pseudoquiste. Y este conductivo, una vez que va pasando la inflamación, va cicatrizando, ya no fuga jugo pancreático, ese pseudoquiste se puede ir reabsorbiendo. Eso sucede en algunos casos. En otros casos, lamentablemente, no sucede eso. La molestia persiste y hay una regla clásica del 6%. Si a la 6ª semana el pseudoquiste no está resuelto, o a la 6ª semana el pseudoquiste mide 6 centímetros o más,
ya no se va a resolver. Hay que hacer algo y tratar. Bien. Hay varias formas de tratar un pseudoquiste. Una puede ser por vía endoscópica, perdón, vamos a retroceder un ratito, ¿no? Con una CEPRE se hace una esfinterotomía, es decir, se abre la papila para que por un tema de presiones el jugo pancreático drene por la zona donde le sea más fácil drenar, donde tenga menos presión. En este caso, si ha abierto la papila, el jugo pancreático va a drenar hacia el duodeno. Y la fuga hacia el pseudoquiste se va a ir cerrando poco a poco. Y en esa misma CEPRE se puede colocar una prótesis dentro del pancreático para que cualquier fuga que haya hacia el pseudoquiste sea sellada con esta prótesis. Ese es el tratamiento endoscópico. Y el tratamiento quirúrgico, que se puede hacer por cirugía laparoscópica o cirugía convencional, va a consistir en unir, hacer una anastomosis entre el pseudoquiste y el duodeno, o el estómago, o el yeyuno. Si el pseudoquiste está localizado hacia la cabeza del páncreas, me va a resultar más fácil hacer una anastomosis con el duodeno, de tal manera que el contenido del pseudoquiste drene hacia el duodeno y sea eliminado por el tubo digestivo. Al estar permanentemente abierta esa comunicación, el pseudoquiste va a ir obliterándose poco a poco. Si el pseudoquiste está hacia el cuerpo del páncreas, me va a ser más fácil hacerlo con estómago. Entonces sería una cistogastrostomía. Si es duodeno, cistoduodenostomía. Y si el pseudoquiste está hacia la cola del páncreas, obviamente con el duodeno no va a poder hacerlo, con el estómago de repente tampoco, entonces lo hago con un asa yeyuna. Una cisto-yeyunostomía. Son las tres opciones. La idea es unir, anastomosar el pseudoquiste con el tubo digestivo, para que el drenaje ya sea hacia el tubo digestivo y el quiste se vaya a abrir. Bien, con eso terminamos con pancreatitis aguda. Alguna pregunta la dejamos para el final. Vamos a entrar a dos patologías que tienen que ver con el desarrollo embriológico, congénitas. Una es el páncreas divisum y el otro es el páncreas anular. El páncreas divisum tiene que ver con la anatomía de los conductos pancreáticos, ¿no? Normalmente hay un conducto principal que es el de Wilson y hay un conducto accesorio que es el de Santos, ¿no? El 80% de las personas tenemos en teoría la anatomía así, normal. Wilson principal, ese es el que funciona, ese es el que drena. Santorini accesorio, si quiere funciona, si no, no. Mientras el Wilson funcione no hay ningún problema. Y todos vivimos normal así. El 20% de la población tiene alguna alteración en este desarrollo de los conductos pancreáticos, en la cual el Wilson ya no es el conducto principal, sino es el Santorini. No porque sea más grande, sino porque el Wilson tiene algún problema. El Santorini es un conducto accesorio, pequeño, muchas veces insuficiente para drenar el jugo pancreático adecuado. Entonces, cuando se da esta situación donde el Wilson tiene un problema y el Santorini es el único que está permeable o presente, algunos pacientes hacen cuadro clínico, que es el cuadro clínico del páncreas diviso. ¿Cuál es el cuadro clínico? Episodios de pancreatitis aguda a repetición. Pacientes adultos jóvenes que hacen episodios de pancreatitis aguda, que se descarta que sea biliar, se descarta que sea alcohólica, se descarta que sea dislipidemia, se descarta parásitos, se descarta trauma, se descarta manipulación quirúrgica. Entonces tengo que pensar en esta posibilidad, una anomalía congénita, páncreas diviso. ¿Qué es lo que sucede? A la cuarta semana de desarrollo embriológico, ese es el intestino medio, la región caudal, aparecen dos yemas pancreáticas. Recuerden embriología, una dorsal y una ventral. Va avanzando el desarrollo embriológico y se produce una rotación de la yema ventral para fusionarse con la dorsal y dar origen a cada una diferentes porciones de la glándula y también del árbol pancreático. Esto es lo normal, esto es lo que ocurre, ¿no? Finalmente, el páncreas queda así, glándula mixta, ¿no? 100 gramos de peso, 2 a 15 centímetros de longitud. Académicamente las dividimos en proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo, cola.
¿no? Y el conducto pancreático principal, o de Wilson, muy bien desarrollado, que se une con la vía biliar, forma un canal común y desemboca en la ampolla de váter, en la ampolla principal, y también la presencia del conducto accesorio, o de Santorini, ¿no? Que desemboca solito en su propio papel. Mientras esto esté así y el conducto de Wilson funcione bien, no tenemos ningún problema, ¿no? Pero acá vamos a ver qué es lo que pasa. Esto nuevamente es lo normal, ¿no? Conducto de Wilson, que se une con la vía biliar, desemboca en un canal común en la ampolla de váter, de Santorini ahí arriba. Puede no haber Santorini y mientras el Wilson esté bien, no pasa absolutamente nada, todo sigue siendo normal. El problema es cuando ocurre esto. Por ejemplo, aquí arriba en C, el conducto de Wilson no está completo, falta, como un puente caído. Entonces no hay comunicación con el resto del árbol pancreático, está dividido. Entonces el Santorini, que es pequeñito, no se va a dar abasto para drenar este jugo pancreático que es rico en proteínas, que si no drena de manera fluida, empieza a precipitar y eso es un primer caso. Segundo caso, no hay nada de Wilson, ni siquiera que falte un pedazo, simplemente no hay Wilson. Agenesia del Wilson, igual, solamente el Santorini con su límite. Y en tercer caso, hay Wilson, pero tiene una porción pues obliterada, filamentosa, medio obstruida, no funciona. Estamos hechos porque igual la situación va a ser la misma. Entonces, el cuadro clínico va a ser, como les digo, episodios de pancreatitis aguda repetida. Diagnosticamos esto después de descartar las otras causas de pancreatitis y obviamente con un estudio de imágenes que nos evidencie lo que hemos visto. Y este es un buen estudio, este es una colangioresonancia, que es en vivo, ¿no? Es real, ¿no? Se ve el árbol pancreato biliar, vemos el Wilson aquí, que no comunica con el resto del árbol pancreático, hay una división, por eso pancreas divisum, ¿no? Se une con la vía biliar, todo lo que quieran, pero no hay comunicación con el resto del árbol. Y el Santorini, bueno, está ahí, hace lo que puede, y a veces lo que puede no es suficiente. Ese es el páncreas divisum. La otra, bueno, el tratamiento. Como el Santorini es lo que me queda, ¿no? Trato de agrandarlo de alguna manera. Lo dilato con balón, le abro la pequeña papila que tiene, le meto una prótesis dentro, inyecto toxina botulínica al esfínter de su papila chiquita para que se relaje. La verdad que ninguno de estos procedimientos es 100% efectivo. Son procedimientos que se hacen por endoscopía, hay que tener un gastroenterólogo muy bien entrenado. Depende mucho también de otras condiciones del paciente. Entonces, como que la cosa no funciona como uno quisiera. El tratamiento quirúrgico es el que da más resultados. Y de todas las alternativas, la escleroplastía transduodenal es la que aquí le explicamos. Tenemos acá en A, ¿qué es lo que pasa? Páncreas dividido, ¿no? No hay comunicación con el jugo pancreático. Entonces nos queda actuar sobre el Santorini. Papilotomía transduodenal. Entonces tengo que abrir el duodeno. Es transduodenal. Abro la segunda posición del duodeno. Papilotomía. Tengo que ubicar la papila. Es una papila accesoria. Y un recurso es inyectar secretina. La secretina estimula la secreción rápida del jugo pancreático y salen pues como pequeños chorros. Entonces eso me permite identificar más fácilmente la papila. Es una papila accesoria. Una vez que la identifiqué, coloco a través de ella una prótesis muy delgadita, similar a la que se usa para permeabilizar los conductos lacrimales. Entonces ya tengo canalizada la papila y el Santorini. Y con este reparo, ya todo bien identificado, entonces abro la papila, es papilotomía, ¿no? Abro la papila, ¿no? Y una vez que la abrí, para que no se me vuelva a cerrar, aquí abajo, los bordes de esa apertura los coso a la mucosa duodenal. De tal manera que la papila ya me quede permanente, abierta, y que ni aún la cicatrización me la haga cerrar. Ese es entonces ese tratamiento por cirugía, la papilotomía transduodenal. Bien, la otra patología congénita es el páncreas anular. Esa ya no tiene que ver tanto con los conductos pancreáticos, sino con el parénquima pancreático. Esta patología se presenta no tanto, ya no en adultos jóvenes, sino más bien en niños más pequeños, no en lactantes. El cuadro clínico es de una obstrucción intestinal alta.
El niño toma su leche y a los pocos minutos tiene un vómito de contenido, un vómito postprandial. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha pasado es que en el desarrollo embriológico, el páncreas, ¿no?, que histológicamente es normal, en lugar de crecer solamente hasta el límite con el duodeno, ha seguido creciendo más allá y envuelve al duodeno. De tal manera que en esta radiografía vemos el contraste que pasa, pero se encuentra con este estrechamiento. Perdón. Se cuenta con este estrechamiento entre la primera y segunda porción del duodeno. Entonces el niño toma la leche, se obstruye acá y la vomita. Este parénquima que envuelve al duodeno es un parénquima normal, no es una neoplasia, ni mucho menos. Histológicamente es un tejido normal. ¿Qué hacer para vencer esta obstrucción? Antes decían, bueno, si eso es lo que obstruye, saquemos pues la causa de la obstrucción. Y se resecaba este parénquima pancreático. Se seccionaba aquí al borde, ¿no?, y se despegaba. Esta forma de manejo tenía un problema serio, que era que al cortar acá, se creaba pues una superficie cruenta, ¿no?, que después generaba la formación de fístulas pancreáticas. Estos pobres niñitos terminaban de repente, aparecía una boquita en la pared abdominal, ¿no?, y por la cual empezaba a salir secreción y finalmente era secreción pancreática. Era una fístula pancreática. La fístula pancreática es una fístula de difícil manejo, porque se produce primero 1 litro de jugo pancreático al día, una cantidad bastante. Segundo, tiene las enzimas pancreáticas, que al salir del parénquima se activan y son enzimas proteolíticas, digieren todo el tejido que encuentran a su paso, como vimos en la saponificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas fístulas no solamente es que la boquita aparece en la pared abdominal, sino que van destruyendo tejido en su trayecto. Y con el volumen que tiene, era un problema serio. Entonces dijeron, bueno, es un problema serio, más serio que el problema inicial, ¿no? Entonces, bueno, como este parénquima es normal y lo que queremos es vencer la obstrucción, entonces la solución fue, si esto es estómago, después del duodeno viene el yeyuno, un asa yeyunal, la anastomosa al estómago. Hago una gastroenteroanastomía. El alimento pasa ahora sin ningún problema, ya no tengo que resecar este tejido, lo dejo ahí, ya no formo fístulas pancreáticas, el jugo biliar, el jugo pancreático van a seguir llegando sin ningún problema y esa fue finalmente la solución, ¿no? Ese es para el tema del páncreas anular. Bien, avanzamos, pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, no es un cuadro de emergencia, el paciente no viene a la emergencia, justamente viene a consulta con síntomas muy inespecíficos. No hay ningún síntoma así fundamental que nos diga este paciente tiene pancreatitis crónica. El síntoma más frecuente es el dolor, pero es un dolor que es muy variable. Puede ser leve, moderado, severo, a veces no hay dolor, puede ser episódico, puede ser permanente, el paciente vive con su dolor, ya se acostumbró a eso, a veces se le exacerba un poco cuando hace algún desarreglo. ¿Y eso por qué? Porque el dolor en la pancreatitis crónica es multifactorial. Recuerden que en la pancreatitis crónica lo que sucede es una atrofia del parénquima pancreático. El parénquima se reduce, se contrae, se acartona, se pone fibroso. Al ponerse fibroso el parénquima, también obviamente se van a ver afectados los conductillos. Secundariamente, si algo los está apretando desde afuera, el conductillo también se ve afectado. Entonces, va a haber aumento de la presión en los conductillos pancreáticos, eso da dolor. La retracción del parénquima da dolor. Al retraerse el parénquima se afecta también la circulación, la microcirculación, va a haber zonas de microisquemia, eso también da dolor. Como hay varios factores, entonces en cada paciente uno va a estar más presente que el otro, el dolor es diferente para cada paciente. La otra forma, lo que se ve también como cuadro clínico es que, recuerden, la glándula es mixta. Exocrina, jugo pancreático, endocrina, insulina, glucagón. Si esas funciones se afectan, el cuadro clínico se va a ver manifestado dependiendo de cuánto se afecta cada función. Si el jugo pancreático ya no se produce porque la glándula ya está muy venida menos, entonces va a haber problemas de mala absorción de alimentos, no va a haber enzimas para hacer la digestión, ¿no? Entonces va a haber mala absorción, va a haber desnutrición en casos severos, va a haber esteatorrea, va a haber diarreas, y si la función endocrina se afecta, sin duda el paciente va a tener cuadros de problemas de control de la glicemia. El diagnóstico
Aquí básicamente se soportan los estudios de imagen. Cualquier estudio de imágenes que nos muestre calcificaciones en el área de la célula pancreática, obviamente junto con la sospecha de pancreatitis crónica, si vemos las calcificaciones ya tenemos el diagnóstico. No necesitamos pruebas de laboratorio ni otras cosas para el diagnóstico. Cuadro clínico e imágenes con calcificaciones o obviamente estrechamiento pues, del conducto. Si vemos un conducto deformado, de forma de rosario, qué sé yo, se infiere de que el parénquima se ha visto afectado y que indirectamente ha afectado también los conductos pancreáticos. Otro estudio que nos sirve es esta CEPRE, igual, endoscopía, ¿no? Se ha canulado el conducto pancreático, se ha inyectado contraste, se ve una zona aparentemente normal, después una zona completamente estrechada, filamentosa, y después una zona dilatada, incluso con presencia de algunos cálculos, ¿no? Completamente alterado el árbol pancreático, signo indirecto de afectación del parénquima pancreático, por ende una pancreatitis. La siempre digo yo, no solamente es diagnóstica, también es terapéutica, así como hemos visto que puede sacar cálculos de la vía biliar. En este caso, en esta misma CEPRE se puede colocar una prótesis dentro del conducto pancreático para de alguna manera mejorar el drenaje del tubo pancreático, ¿no? Es la forma terapéutica de... Y un estudio que tiene ya algunos años, pero menos que los otros, es la ecografía endoscópica. La ecografía convencional, aquella que hacemos desde afuera, ¿no? Atravesando la pared anterior del abdomen, no sirve para páncreas. El páncreas, recuerden al comienzo hemos dicho, está oculto en su célula pancreática. Una ecografía convencional no va a llegar la onda sonora, no va a llenar, no va a llegar a la célula pancreática, no va a haber nada, mucha interferencia de la pared abdominal, del nido gaseoso, de la pared del estómago, del epíclon, del colon, de todo eso. Pero la ecografía endoscópica sí. En la ecografía endoscópica, en el endoscopio, en la punta que va a entrar al estómago, le ponemos un transductor ecográfico que hace la endoscopía desde el interior del estómago o desde el duodeno, desde ahí se hace la ecografía, ya no desde afuera. Entonces tenemos esta imagen, ese es el transductor, ¿no? Que está en el antro gástrico. Esto de acá es la pared del estómago. Inmediatamente después de la pared del estómago ya vemos el parénquima pancreático. En este caso es un parénquima homogéneo, ¿no? No hay mayores alteraciones. Se ve parte del conducto pancreático, normal. E incluso fuera se ve la confluencia de la vena esplénica con la mesentérica superior para formar la porta. O sea, eso es imposible de verlo pues en una ecografía convencional, ¿no? Pero miren en una ecografía endoscópica cómo se puede ver todo este imagen. Este es un páncreas normal. El mismo estudio en un páncreas con pancreatitis crónica. Noten la diferencia. Igual, el transductor, en este caso estamos desde el duodeno, la pared del duodeno aquí, y el parénquima con estas, se ve heterogéneo, ¿no? Zonas radiopacas, radiolúcidas, ¿no? No se ve aquí el conducto pancreático, de repente está medio también ya alterado. También se ve la porta, es decir, casi el mismo sitio de la imagen anterior, pero en un parénquima completamente diferente. Signos de pancreatitis. Bien, esa es la ventaja de la ecografía endoscópica. El manejo médico, manejo quirúrgico. Manejo médico, controlar el dolor, ¿no? Es multidisciplinario y va a depender de las molestias del paciente, ¿no? Si hay dolor, tratar de controlar el dolor. Si hay meteorismo, algo casi, si hay vinagrera, ácido, un proquinético, etc., ¿no? Estos pacientes, creo que no lo dije, la etiología más frecuente de pancreatitis crónica en cualquier parte del mundo, incluida nosotros, es la ingesta de alcohol. Estos pacientes que llegan a pancreatitis crónica son alcohólicos, ¿no? Sociales, consuetudinarios, lo que quieran, pero la causa de su pancreatitis crónica ha sido la ingesta de alcohol. Parte del tratamiento va a ser, aunque es difícil, educar a estos pacientes para que eviten pues, el consumo de alcohol. Lo mismo con el tabaco. El tabaco no es un agente causal de la pancreatitis, pero sí agrava el cuadro. Actualmente esa gente pues se toma sus tragos y fuma. Entonces son dos, es una mala combinación, porque son dos factores que van en contra de cualquier tipo de mejora. Las enzimas exógenas, si hay insuficiencia pancreática, ¿no? Por afectación de la función exocrina, no son 100% efectivas,
¿no? En algunos casos pueden dar resultados, en otros. Y el tratamiento no médico puede ser por endoscopía o por cirugía, ¿no? La idea es mejorar el flujo del jugo pancreático. Como hemos visto en esa imagen de la CEPRE, se puede hacer dilatación del conducto pancreático, se puede colocar prótesis dentro del conducto pancreático, se pueden remover cálculos si estuviera. Eso se puede hacer por endoscopia. Y la cirugía busca aliviar el dolor si es que este ya puede ser muy intenso o facilitar el drenaje. Y hay casos extremos donde si la cabeza del páncreas es la porción más afectada, está muy comprometida. Recuerden ustedes que la cabeza del páncreas está anatómicamente relacionada con una porción de duodeno, con la vía biliar distal y obviamente con la ampolla de Barker. Pues todas estas estructuras secundariamente se pueden ver afectadas también por una deformidad de la páncreas. Y en esos casos podría ser válido hacer una duodenopancreatomía. Como vamos a ver ahorita, duodenopancreatomía siempre se relaciona con cáncer de páncreas, pero también es válido utilizarla cuando una pancreatitis crónica muy severa de la cabeza del páncreas afecta a las estructuras vesicales. Alternativas para facilitar el drenaje hay varias. Unir un asa yeyunar con parénquima pancreático buscando un adecuado drenaje. Puede ser parcial o puede ser en toda la extensión, ¿no? Aquí a nuestra derecha, resecciones parciales, ¿no? O subtotales del parénquima pancreático, tratando de preservar el pancreático viable. Alternativas de técnicas quirúrgicas puede haber varias, pero la idea es, como les digo, controlar el dolor si es que esa fuera la causa de la intervención o facilitar el drenaje del jugo pancreático. Y bien, y terminamos con cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una neoplasia que, al igual que todas las neoplasias, está aumentando en cuanto a incidencia, y lo que es grave se ve cada vez más frecuente en pacientes jóvenes. Mientras más joven sea el paciente, más agresiva suele ser la neoplasia. Antes veíamos neoplasia de páncreas en después de 50 años. Ahora lo vemos en mayores de 40. Relación entre cáncer de páncreas y consumo masivo de tabaco está tan demostrado para el cáncer. El tabaco tiene como 50 aminas aromáticas, de las cuales casi la tercera parte tienen una relación directa con la génesis del cáncer de páncreas. En la mayoría de casos, los tumores de páncreas se localizan en la cabeza del páncreas. Por eso es la zona más estudiada, más comentada, más publicada y todo lo demás, ¿no? Y en la mayoría de casos también, los tumores de páncreas, los malignos, son adenocarcinomas, ¿no? Casi en 60-70% para ambos, tanto la localización como el tipo de neoplasia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a depender de dónde esté localizado. Cabeza de páncreas, lo más frecuente, ¿no? Entonces, ahí va a haber un cuadro general. Recuerden lo que dijimos al comienzo. Cáncer de páncreas es muy raro, no es de mucha suerte que sean los estadios iniciales, por todo lo que hemos dicho de las características. Y cuando el paciente viene ya a consulta, usualmente es porque la lesión ya ha progresado mucho. Muchas veces ya no es posible resecarla y muchas veces, por lo tanto, no es posible ofrecer cirugía curativa. Porque lo único que va a curar a este paciente, si es que tiene una opción de curación, es la cirugía. Eso hay que tenerlo. Entonces, cuando el paciente viene, usualmente viene con un cuadro clínico general, ¿no? Baja de peso, un poco de anorexia, puede haber algo de dolor, pero usualmente el paciente viene porque se preocupó al verse ictérico. Pero la ictericia por cáncer de cabeza de páncreas tiene algunas diferencias con la ictericia por un cálculo en la vía biliar. Cuando hay un cálculo en la vía biliar que tapa el drenaje de la vía biliar, obstruye y produce ictericia, el paciente viene de emergencia con dolor intenso, de repente no tan fuerte como una pancreatitis, pero con dolor, ¿no? Y si ese drenaje, esa obstrucción no se resuelve en 24 o 48 horas, el paciente hace una colangitis. Esa bilis obstruida se infecta rápidamente. Eso es cuando es.
Cuando la ictericia es por un cáncer de la cabeza de páncreas que obstruye la vía biliar parcialmente, el paciente no viene a emergencia, viene a la consulta. No viene con dolor intenso, ni mucho menos. Ha estado con su ictericia algunos días previos y cuando vio que no le bajaba o se notaba más amarillo, vino a la consulta. Y es una ictericia que no se infecta. Entonces hay que diferenciar esas formas de presentación de la ictericia entre el cáncer de páncreas y el cálculo de la vía biliar. Ahora, si el paciente viene a la consulta y al examinarlo encontramos una masa palpable o una vesícula palpable sin dolor, lo más probable es que tenga una neoplasia de cabecera. Cuando la lesión está en el cuerpo o en la cola, obviamente estamos lejos de la viabilidad, probablemente no hay ictericia, ¿no? Y el paciente venga más por un cuadro general, ¿no? Una sensación de algo ahí en el gastrio, baja de peso, hiporexia, debilidad, un cuadro, digamos, más general de una neoplasia de proteína. Bien, en el laboratorio no hay ningún examen que por sí solo nos diagnostique cáncer de páncreas, ni ningún otro cáncer, dicho sea de paso, ¿no? En el laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Nuevamente, cáncer de cabeza, está ahí el duodeno, está ahí la vía biliar, entonces, en un cáncer de cabeza de páncreas podemos encontrar un perfil hepático alterado, un perfil colestático, la fosfatasa alcalina puede estar elevada, las bilirrubinas pueden estar elevadas, la gamma-glutamil transpeptidasa puede estar elevada, incluso las transaminasas pueden estar elevadas, ¿no? Por, digamos, efectos secundarios sobre la viabilidad. Respecto a los marcadores tumorales, hay que tener cuidado. El marcador tumoral por sí solo, solito, no me diagnostica ni me descarta ningún tipo de neoplasia. El marcador tumoral lo utilizamos haciendo unidad clínica, con el cuadro clínico, ¿no? Paciente que vino con esa ictericia que hemos descrito, con baja de peso, no tengo una imagen, una masa tumoral a nivel de la cabeza del páncreas y el marcador elevado, bueno, ya falta poco para decir segura que es un cáncer, ¿no? Pero el marcador solito, no. Porque hemos tenido casos, y varios casos acá en el hospital, donde un paciente que al final sí tuvo cáncer y el marcador nunca elevó, o también al contrario, pacientes que al final no tuvieron cáncer porque la patología nos dio el resultado que no era cáncer y el marcador se elevó. Hay procesos inflamatorios que también elevan los marcadores. Hay que tener cuidado con eso. Para lo que sí me sirve el marcador es cuando yo ya operé, ¿no? Hice mi cirugía aparentemente curativa y hago ya mi seguimiento. El paciente viene a los 6 meses, viene al año, y si uno de esos controles, el paciente refiere estar asintomático, en la tomografía no encuentro nada, pero encuentro el marcador elevado, tengo que buscar residuos de enfermedad hasta demostrar lo contrario. Ahí sí el marcador solo me está dando una señal de alarma para seguimiento y control, pero no para el diagnóstico. Bueno, y finalmente la otra parte del diagnóstico son las imágenes, ¿no? Cualquier estudio de imágenes que me demuestre una masa tumoral a nivel del páncreas, me diagnostica eso, masa tumoral, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una CEPRE, ¿no? Este es el endoscopio, la papila, ha inyectado contraste, se ve la vía biliar, se ve la vía pancreática, muy bonitas, muy bien definidas, y de repente una zona media nebulosa, y después se vuelve a ver arriba la vía biliar pancreática, pero completamente poco identificables, ¿no? Esta es una masa tumoral en la cabeza del... Acá vemos el esquema. Masa tumoral. Si yo quiero saber si esa masa tumoral es un cáncer, tendría que buscar ahí células neoplásicas, ¿no? Es la única manera de decir antes de la operación que es un cáncer. Si quiero hacer eso, entonces hago lo que se conoce como citología por aspiración. Con guía tomográfica, si tengo la masa, introduzco una aguja especial de biopsia, ¿no? Citología por aspiración y tomo las muestras. Las muestras, no una sola. Una sola muestra podría ser insuficiente y llevarme a un falso negativo o positivo, más que todo a un falso negativo. Recuerden siempre que en una neoplasia, alrededor de la neoplasia va a haber siempre algún grado de inflamación. Y al interior de la neoplasia puede haber zonas de necrosis. Si yo tomo una sola muestra, de repente caigo en la zona de inflamación
y me va a salir resultado negativo a neoplasia, cuando sí hay una neoplasia. O lo mismo si caigo en la zona de necrosis, ¿no? Me va a salir, no hay células neoplásicas cuando sí hay una neoplasia de por medio. Entonces siempre se recomienda cuando se hace esta citología por aspiración tomar varias muestras, ¿no? Con diferente profundidad de la aguja y diferente orientación. Esta manera de tomar muestras, pues, de repente de la zona inflamatoria de la misma lesión y, bueno, si cae en una zona necrótica ya ni modo. Pero con 6 u 8 muestras puedo tener un estudio más confiable. En honor a la verdad, acá en el hospital ya no llegamos a esta citología por aspiración, porque ante una lesión sospechosa en tomografía se hacen reconstrucciones muy finas que junto con la unidad clínica y los mismos marcadores nos permite ya programar a un paciente. Esto lo podemos avanzar y vamos ya a lo que es el tratamiento. Hemos dicho que el tratamiento específico para un cáncer de cabeza de páncreas es la cirugía. Después puede haber un tratamiento complementario, quimioterápico, radioterapia. Pero el tratamiento, el punto crucial es la cirugía. Pero, lo que ya habíamos mencionado, hacer una duodenopancreatectomía es la cirugía quizá más grande que hay para abdomen. Porque hay que sacar buena parte del aparato digestivo, como lo vamos a ver a continuación, y después hay que hacer una reconstrucción, ¿no? Ya sin todo lo que hemos sacado. Entonces, solamente se justifica hacer esta cirugía cuando tengo posibilidad de ofrecerle curación al paciente. Cuando puedo resecar mi lesión y a la vez ofrecer una posibilidad de curación. Y eso es cuando la lesión no compromete la arteria hepática, cuando no compromete la vena porta ni la vena mesentérica superior, cuando no compromete la arteria mesentérica superior y cuando no compromete, o sea, no hay metástasis al hígado ni a los linfáticos rectos. Yo puedo hacer un estadiaje preoperatorio en parte de esto y el final lo hago en el intraoperatorio, que puede hacerse por la paroscopía, dicho sea de paso, ahora se hace duodenopancreatectomía por la paroscopía. Entonces, yo digo, en el preoperatorio hago mi estadiaje y lo corroboro en el intraoperatorio, ¿no? Si todo esto está libre, entonces yo digo, bueno, voy a hacer la duodenopancreatectomía porque mi cirugía es potencialmente curativa. Porque la palabra final me la va a dar la anatomía patológica. Pero en ese momento yo digo, como todo esto está libre, puedo resecar la lesión, mi cirugía es potencialmente curativa. Si mi cirugía no va a ser potencialmente curativa, ya no hago la duodenopancreatectomía, ¿no? Y me quedan las cirugías paliativas. Para hacer la duodenopancreatectomía, se saca el estómago distal, el antro gástrico, la vesícula, el cístico y todo el colédoco, todo el marco duodenal hasta la primera asa yeyunal y la cabeza del páncreas. Todo eso hay que sacarlo en un solo bloque y después hay que hacer la reconstrucción. Si mi cirugía no va a ser curativa, ya no hago esto, entonces me quedan las cirugías paliativas. Estos pacientes, si no vamos a hacer la cirugía potencialmente curativa, van a vivir poco tiempo. Van a vivir entre 6 meses a 1 año. Pero igual tenemos que darles calidad de vida. Dos cosas son las que tenemos que prever. La ictericia, porque el tumor va a seguir creciendo y va a seguir obstruyendo cada vez más la vía biliar, ¿no? Y a la vez va a obstruir el duodeno, entonces el paciente no va a poder alimentar. Entonces tenemos que prever esas dos situaciones. Para la ictericia, cogemos la vesícula o la vía biliar y le anastomosamos un asa yeyunal. Con eso la bilis ya no va a tener que pasar por la cabeza del páncreas, sino de frente al yeyunal, ¿no? Y para la obstrucción intestinal, igual lo mismo, ¿no? Un asa yeyunal al duodeno, ¿no? O al estómago si quieren, ¿no? Una gastroenteral anastomosis de tal manera que el paciente pueda comer y su alimento pase directamente del estómago al yeyunal. Y con eso damos calidad de vida. Lo que pasa es que para cáncer de cabeza de páncreas ni la radioterapia ni la quimioterapia tienen mucho efecto, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el cáncer de colon. Ya ustedes saben, deben haberles dicho la teoría, que el cáncer de colon responde muy bien a la quimioterapia y a la radioterapia. En algunos casos, grandes tumores de colon, antes de operarse, van acá a quimio, a radio, reducen bastante el tamaño del tumor
y ahí la cirugía se hace técnicamente más sencilla. La sobrevida es pobre, desafortunadamente. Ya para terminar, este es el esquema, ¿no? Tenemos acá la lesión, entonces sale el antro gástrico, todo el marco duodenal hasta la primera asa yeyunal, unos 10 centímetros más allá del ángulo de Treitz. Sale la vesícula, el cístico y toda la vía biliar y la cabeza del páncreas con la... Una vez que se saca todo esto en bloque y con ganglios, por supuesto, hay que hacer la reconstrucción, ¿no? Y la reconstrucción se va a hacer con lo que queda de páncreas, con lo que queda de vía biliar y con lo que queda de estómago. Y se hace con un asa yeyunal. La misma asa yeyunal nos sirve para hacer una pancreato-yeyunostomía, nos sirve para hacer una hepato-yeyunostomía y nos sirve para hacer una gastro-yeyunostomía. 3 anastomosis simples. Aquí hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Esa cirugía en hospitales generales, donde se opera de todo, como suele hacer, ¿no? No se hacen muy frecuentemente. Es decir, un servicio de cirugía donde se opera de todo, o 5 servicios de cirugía donde se operan de todo, cada uno pues operará uno de estos casos 1 o 2 veces al año, ¿no? En esas condiciones las cirugías de este tipo suelen ser largas, ¿no? 8, 9, 10, hasta 12 horas. Y mientras la cirugía dure así, el abdomen va a estar abierto, las vísceras van a estar expuestas, entonces los tejidos se van a ir edematizando. Eso no hay forma de evitar, ¿no? A la hora que se hacen las anastomosis, por más que estén muy bien hechas, se va a hacer sobre el tejido edematizado. Se cierra el abdomen, el paciente sale de sala, en las horas siguientes va a ir bajando el edema de estos tejidos, ¿no? Y es probable que pueda ocurrir alguna fuga de la anastomosis con el páncreas, alguna fuga de la anastomosis con la vía biliar o alguna fuga de la anastomosis con el... ¿no? En hospitales como el nuestro, donde ya los servicios se han especializado, acá ya no es que todos los servicios operen de todo. Cada servicio opera áreas específicas. Tenemos un servicio de cirugía de páncreas, vaso y retroperitoneo. Entonces, todas las duodenopancreatomías que se hacen en el hospital se hacen en ese servicio. Ya no se distribuyen entre... Ese servicio opera en promedio unas 40 cirugías de ese tipo al año. Obviamente se va adquiriendo experiencia, obviamente van disminuyendo los tiempos operatorios, pero también son por lo menos 3 o 4 horas de operación. Entonces, junto con una anastomosis bien hecha, por precaución, en estas cirugías hay que dejar drenes. Por lo menos 2. Uno, que va a estar vigilando la anastomosis con el páncreas y con el estómago, que sale por la izquierda, y el otro que va a estar vigilando la anastomosis con la vía biliar, que sale por la derecha. Estos drenes nos van a servir para ver si en los días siguientes hay fuga de alguna de esas. Si hubiera fuga, no significa necesariamente que hay que reoperar al paciente. Muchas de las fugas, ¿no?, se autolimitan porque finalmente la anastomosis termina de sellar, ¿no? Si al segundo o tercer día salen 100 centímetros y después salen 50, 40, 30, solamente observación. Pero si salen 100 centímetros, después salen 200, después 400, después 500, ya no puede. O sea, hay que reoperar porque hay que hacer algo con esa fuga que está ocurriendo. Y el otro factor importante, ahora en cirugía, es el soporte nutricional. Por eso es que en esta cirugía, después de haber hecho la anastomosis, ¿no?, se coloca una sonda nasoyeyunal para alimentar. Sonda de silicona, muy delgadita, muy larga, el anestesiólogo la pasa por la fosa nasal, la avanza, el cirujano la palpa, la pared del estómago y la hace avanzar por la anastomosis con el yeyuno y la avanza lo más que pueda. Entonces queda la sonda nasoyeyunal colocada en el yeyuno. Al día siguiente, este paciente puede estar recibiendo nutrición enteral por esta sonda. Se sabe ahora que el soporte nutricional, la nutrición en general, es crucial para el éxito de una cirugía. Entonces, muchas de esas pequeñas fugas que pueden haber con el soporte nutricional, mejora el paciente, sus proteínas, todo eso, esas pequeñas fugas se pueden ir sellando. Y si no, bueno, ya no queda ni otra, hay que intervenir. Entonces, 3 anastomosis, drenes y sonda nasoyeyunal para alimentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, duda? Doctor, Sí, dime. ¿por
qué cuando se hace la sutura, ¿no? Con el páncreas, con el duodeno, no genera la fístula, ¿no? Perdón. Mencionó que si se corta páncreas genera fístula. Ajá. ¿Qué es En lo el páncreas, que en el páncreas anular, sí, en el páncreas anular? ¿ya? ¿Cómo es que con la cirugía en el duodeno evita eso, ¿no? Porque la No, sutura, no, pero a ver, cuando hacemos la duodenopancreatectomía, unimos lo que queda de páncreas con el yeyuno. Pero, o sea, ya entramos en una cuestión que es técnica quirúrgica. Lo que se hace es, el borde del páncreas se mete dentro del yeyuno, como en un telescopio. Y la pared de yeyuno la suturas a parénquima, pero no donde has cortado, porque el borde que has cortado está dentro del yeyuno. Por eso es que no queda una superficie cruenta que podría generar una fístula pancreática del yeyuno. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, si no hay más preguntas, entonces concluimos acá la clase. ¿Ya? Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas Gracias, doctor. Buenas tardes.